En este día quiero compartir con ustedes una vez más un video, una enseñanza de la palabra de Dios, y en esta ocasión quiero expresar la forma y el concepto de este canal y la visión con la cual el Señor me permite ver las Escrituras. No es algo nuevo. Para empezar, quiero, poner en claro el canal que he abierto para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial y para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de eso exactamente. Muchas gentes se han comunicado conmigo y me han hecho algunas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué es el ministerio bíblico virtual mesiánico? ¿Por qué agregar una palabra que suena muy así como judío? Te estás convirtiendo, te estás separando de la gracia. Y hay muchas preguntas en el aire, ¿verdad? Que muchas personas me hacen, pero a la misma vez también son cuestiones que ellos mismos se hacen, preguntas. Hay una forma en la cual cada quien mira las Escrituras, y yo les quiero decir en este día, amados hermanos, no me estoy saliendo de la cobertura de mi Señor y Salvador Jesucristo. Eso es algo que está en mi corazón, porque Él vino a rescatarme y a salvarme, porque mi alma estaba perdida. La razón que ahora estamos meditando en esta palabra de acerca del Mesías y agregar esta definición es por una simple y sencilla razón de que la palabra Mesías es una palabra hebrea, y el concepto mesiánico encierra justamente un objetivo. La Escritura habla en infinidad de pasajes acerca de este concepto, pero no hemos querido ver la forma en la cual Dios se ha estado comunicando con nosotros. Yo sé que hay muchos hermanos que están congregados, ¿verdad?, en distintas iglesias y solamente escuchan hablar de la salvación de Jesucristo, de la pasión y muerte, lo cual es algo que yo creo con todo mi corazón, pero el concepto en sí, el por qué Jesucristo vino a morir, a quién vino a rescatar, son preguntas que siempre han estado en el aire, y son preguntas que nos hemos hecho de alguna o de otra forma. Si usted es una persona que no se ha hecho ese tipo de preguntas, déjeme decirle que usted solamente va, entra a la iglesia, medio escucha y sale, y no le interesa, no le ha interesado, no ha escuchado algo que capte su atención, y por esa razón entra y sale y no pasa nada. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia y empezamos a escuchar el mensaje, qué es lo que se está transmitiendo, nos tiene que empezar a nosotros a nacer la curiosidad dentro de nosotros, de indagar si lo que se está diciendo es verdad, o si no es verdad, o si es una verdad a medias. Hay tantas cosas que tenemos que nosotros investigar por nosotros mismos. ¿Y en dónde vamos a recurrir en este caso? Si estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos que recurrir a investigar en las Sagradas Escrituras. Yo sé que muchas veces, debido a que nosotros no nos gusta leer, no dedicamos el tiempo que necesita la palabra para escudriñarla y para meditar en ella. Eso a nosotros nos hace unos creyentes que están lentos en su aprendizaje, muy lentos en el conocimiento, y por lo tanto somos lentos también para avanzar espiritualmente. Debido a todas esas razones de pereza en la mente humana, es por lo cual el enemigo ve en esas áreas una puerta abierta para desviar y para enfriar a la gente. Pero más que nada, lo que yo quiero en este video es aclararles y decirles el por qué estamos agregando esta palabra en el ministerio virtual. Y la razón es porque
las Sagradas Escrituras nos relatan a nosotros acerca de un pueblo que vivía con Dios así, tenían una relación muy íntima. Primeramente, Dios con el padre de la fe, con Abraham, Dios llama a este hombre, porque este hombre era un hombre muy noble y fue agradable a los ojos de Dios. A partir de entonces, de que Dios llama a Abraham, Dios le hace promesas, unas promesas muy hermosas. De estas promesas todo mundo sabe, todo cristiano sabe, porque es algo que se habla en la iglesia, lo cual es muy cierto y es muy hermoso, unas promesas muy bonitas que le hace Dios a Abraham. Después, de los lomos de Abraham sale un linaje, sale un pueblo. De ese pueblo que vienen siendo las 12 tribus de Israel, se desprende esa amistad y ese cumplimiento de las promesas de Dios el Padre que está en el cielo con un pueblo en esta tierra, con un pueblo que es descendiente de Abraham, de el hombre aquel que agradó a Dios por sus acciones. Entonces Dios empieza a amar a este pueblo, que viene siendo el pueblo de Israel. 12 tribus con las cuales Dios no se olvida que tiene un pacto con el Padre de ellos. Sin embargo, Dios permite que vaya este pueblo en esclavitud a Egipto. En Egipto, el pueblo vive 430 años y después de ese tiempo Dios los saca de Egipto. Y los saca, dice la Biblia, que con mano dura y con mano firme. Atraviesan el Mar Rojo y en esta ocasión Dios ha escogido a Moisés como el líder de esta misión. Moisés introduce al pueblo en el desierto y ahí reciben una visita del Dios Todopoderoso, de aquel Dios que le hizo promesas a Abraham y le da leyes en el monte Sinaí. Dice la Biblia que Jehová mismo descendió del cielo y cuando el pueblo escuchó el sonido de las bocinas y un gran estruendo, dice que ellos tuvieron tanto miedo que le dijeron a Dios, no queremos escucharte, habla con Moisés y Moisés que nos diga y nosotros vamos a obedecer todo lo que Moisés nos diga, pero no hables tú con nosotros porque nuestros oídos no pueden soportar. Y entonces Dios bajó en esa ocasión a darle leyes al pueblo, pero también bajó para mostrarse a ellos, para mostrarse tal cual es su gloria. Y el pueblo lo vio y Dios les dijo, yo he bajado solamente para que ustedes me vean y para que conozcan. Entonces Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se vayan y yo voy a hablar contigo. En esta ocasión el pueblo se muestra muy dócil a la voz de Dios. Y se van y Moisés sube al monte Sinaí. Moisés empieza a hablar con Dios. Pero a lo que yo voy es a esto, de que Dios le había prometido también a Jacob de que iba a meter a este pueblo a la tierra prometida. Ahí en la tierra prometida Dios les iba a cumplir todas las promesas que le había dado a Abraham, cuando le había dicho, voy a hacer que tus descendientes vivan en toda esta tierra. Ahí en esa tierra prometida Dios les cumplió todas las promesas que le había dado a su padre Abraham. Pero el pueblo prevaricó. El pueblo, una vez que tuvo todos los bienes de la tierra y cuando el pueblo estaba completamente en paz y todos sus enemigos habían caído alrededor de ellos, esto sucedió en el reinado de David. Y Salomón fue un rey que reinó estando todo el país en una paz y Dios estaba con ellos. Era una relación muy hermosa. Pero
sucede algo, que el pueblo empezó a prevaricar, primeramente Salomón, luego el pueblo, y el pueblo empezó a alejarse de los caminos de Dios. Ahí en ese alejamiento es en el cual toma lugar un destierro. Dios echa al pueblo fuera de la tierra prometida debido a todo la desobediencia que hubo ahí en ese lugar. Cuando ellos lo tuvieron todo, ellos desecharon o despreciaron, no le tuvieron a Dios el respeto y ellos empezaron a adorar dioses ajenos, dioses que no habían conocido. La palabra de Dios dice que Jehová se enojó mucho con ellos y les dijo que los iba a entregar a sus enemigos para que ellos vieran lo que es estar sin la protección de Dios. Para esto, antes de que Dios cumpliera esa parte de su juicio que había dicho contra de ellos, Dios les envió profetas. Envió a varios de ellos, y entre ellos era el profeta Jeremías y el profeta Isaías, diciéndole al pueblo que enderezaran sus caminos, porque Dios iba a actuar. Si ellos no enderezaban sus caminos, iba a haber una consecuencia. El pueblo desechó a los profetas, no los obedecieron. Muchos de ellos fueron muertos debido a que el pueblo no le gustaba escuchar las verdades de Dios. Y Dios empezó a mirar que ese pueblo no se merecía todo lo que Él estaba haciendo por ellos. Entonces Dios toma una decisión y los manda al destierro, al exilio. Primeramente a 10 tribus de las 12, a 10 tribus las manda Dios al exilio, y para esto usa al rey de Asiria, un rey que viene del norte y que invadió toda Samaria y finalmente los tomó cautivos y se los llevó violentamente. Todo eso sucedió porque el pueblo desechó las ordenanzas de Dios. Y solamente quedaron en la tierra de Israel, solamente quedaron las tribus de Judá y de Benjamín. 2 tribus. Pero 10 tribus se fueron desterradas al exilio, y esas 10 tribus, Dios les dijo que si ellos se arrepentían algún día de allá de donde ellos anduvieran, ellos iban a tener la dicha de que Dios los iba a volver a juntar y Dios iba a volver a estar con ellos. Entonces ellos se van al exilio y el rey de Asiria los dispersó de una forma que no volvieron a ser nuevamente un pueblo unido, sino que fueron totalmente desunidos debido a su desobediencia, y fueron entregados a idolatría, ya que eso era lo que ellos estaban haciendo ahí en Israel, en la tierra prometida. Cuando tenían la bendición de Dios, ellos iban y adoraban a otros dioses. Entonces Dios los abandonó y los entregó a la idolatría. Si eso era lo que querían, eso era lo que iban a tener. Y así fueron llamados ellos. Después fueron llamados gentiles. La palabra gentiles es algo que se deriva de no tener un pacto. Realmente es lo que significa es no tener un pacto con Dios. Son naciones sin un compromiso. Eso es lo que deriva de la palabra gentil. Eso significa. Y para eso, entonces, cuando Dios ya los ha mandado al exilio, llevaban encima una promesa de que si ellos se arrepentían y si miraban nuevamente al cielo y reconocían que Jehová es el único verdadero Dios que los podía rescatar, Jehová les había dicho que Él los iba a regresar nuevamente a su tierra, si ellos reconocían que Él era el Dios Todopoderoso. Para eso tuvo que ellos irse, y perdieron su identidad y fueron llamados gentiles. Entonces, al ser llamados gentiles, ahora ellos tienen ese nombre
o sobrenombre de un pueblo sin ley, un pueblo sin pacto. Como gentiles ellos vienen siendo un pueblo ahora que no tiene un Dios, que no buscan de Dios. Pero no es que Dios haya dejado de ser, sino que ellos lo han dejado de amar. Por esa razón ellos no tenían ahora un Dios, porque ellos lo rechazaron. Pero sin embargo Dios siempre les dijo por medio de los profetas que Él iba a estar esperando a que ellos volvieran al redil. Y ahí en esa promesa, y ahí en ese exilio, y en ese destierro en el cual ellos perdieron su identidad, entonces con la promesa de que iban a volver, de que los iba a ir a traer y que iba a mandar a un pastor por ellos, con esa promesa es con la cual Dios mantiene una relación con ese pueblo rebelde. No es que el pueblo lo buscaba, sino que Dios dejó esa posibilidad ahí extendida para ellos, para que cuando ellos se chocaran o vieran y reconocieran que el Dios del cielo es el único poderoso, vieran que había una oportunidad y que había una promesa extendida. Ahora, por medio de esa promesa y todo, entonces Dios les promete un Salvador, un Mesías. Y ahí es en donde entra esta palabra que nosotros tanto estamos hablando ahora, del Mesías. El Mesías es una palabra que significa el ungido, el escogido. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el escogido de Dios para venir a rescatar al pueblo perdido. Para eso es que vino nuestro Señor Jesucristo a buscar lo que se había perdido. Cuando Él apareció en las tierras de Israel, allá en los tiempos en los cuales Él vivió y anduvo predicando, uno de los primeros objetivos que Él mencionó, dijo: yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esa casa de Israel rebelde que se había ido al exilio, que Dios los había entregado, a esos venía a juntar Dios. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo es ese: venir a unificar las 12 tribus de Israel. Y por eso Él es llamado Mesías, por eso Él es el ungido, el escogido de Dios el Padre. Y ahí es en donde esta palabra la tenemos que nosotros hacer nuestra, la palabra Mesías, porque necesitamos de un Mesías que nos rescate. Si nosotros, por mucho que necesitemos de algo, pero si nosotros no lo llamamos hacia nuestra vida, no va a poder llegar. Tenemos que primero reconocer quién es, cuál es su nombre, cuál es su misión, y entonces es cuando lo vamos a empezar a invitar a nuestra vida. En la palabra de Dios, todas las promesas que hay de bendiciones y de esperanza, de misericordia, están dirigidas a un pueblo, al pueblo de Dios. Y mucha gente es ahí en donde ha perdido la conexión. Principalmente las gentes de este tiempo muchas veces no se identifican con las promesas, porque la palabra de Dios está hablándole a un pueblo que es su pueblo. Pero entonces ahí es en donde nosotros tenemos que buscar si encajamos o no con ese pueblo. Nos hacemos llamar el pueblo de Dios, pero en realidad tenemos muchas dudas y muchas preguntas. ¿A qué horas nosotros empezamos a ser pueblo de Dios y cuándo fue que dejamos de ser en el pasado? La verdad es que hay una historia detrás de todo esto, y esa historia es importante conocerla para poder conocer cómo sigue y cuál es el desenlace final para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas.
Voy a volver a hacer otro video para seguir explicando y vamos a compartir muchas citas bíblicas para que veamos la forma en la cual la palabra de Dios se desenvuelve y se da a explicar por sí misma, y cómo todas las promesas de Dios que fueron para su pueblo, en realidad el pueblo de Dios somos nosotros, pero no solamente porque decimos serlo, sino porque a través de las escrituras y la historia nosotros venimos a encontrar nuestras raíces hebreas, y venimos nosotros a encontrar ese eslabón perdido en el cual nosotros siempre hemos estado ahí como que buscando y tal vez no lo habíamos encontrado. Pero le doy gloria a Dios en este día porque Dios es bueno, y a través del apóstol Pablo Él ha revelado tantos misterios que hay escondidos en el plan perfecto y maravilloso de nuestro Dios. Espero verlos en el próximo video, y vamos a continuar esta serie de estudios que me va a tomar quizás unos 2 o 3 videos para poder explicar perfectamente y que ustedes lo entiendan. Que Dios los bendiga y que el Todopoderoso los guarde siempre a usted y a su familia. Bendiciones.